días vamos a grabar un nuevo vídeo del curso Automatismos Industriales. Os comenté que este curso iba a estar relacionado para hacer esquemas tanto de potencia como de mando con automatismos cableados con el software Cadesimo versión 4. Pero antes de empezar a meternos con el programa en sí y empezar a ver cómo desarrollar estos esquemas, también os comenté que lo importante para mí es que los sepáis razonar a la hora de desarrollarlos, no que los aprendamos de memoria. ¿Vale? Pienso que es importante también saber con los elementos que vamos a encontrarnos, ¿vale? Con los diferentes interruptores, térmicos, fusibles, etcétera, y qué emisión tienen, ¿vale? Entonces he pensado realizar varios vídeos para que podáis ver cada uno de los elementos que nos podemos encontrar y luego ya meternos en materia. En primer lugar he creado un vídeo que se llama defecto en las instalaciones eléctricas. Vamos a ver qué defecto nos podemos encontrar en una instalación eléctrica y cada elemento que lo protege estos defectos, ¿vale? Empecemos ya con el vídeo. Comentar que el uso continuo e intensivo del funcionamiento de las instalaciones eléctricas, pensar que hay instalaciones eléctricas que pueden estar funcionando 24 horas al día y de forma ininterrumpida, ¿vale? Esto acompañado también de otros muchos factores, como pueden ser factores atmosféricos, ¿no? Como puedan ser la temperatura, el exceso de calor, la humedad, el polvo, pues todo esto son factores que son importantes para que se produzcan defectos en las instalaciones eléctricas y que se puedan producir daños, ¿vale? En las propias instalaciones y que pongan en peligro a las personas. Estos problemas, estos defectos no tienen que llegar a ocurrir, ¿vale? Para eso hay que poner una serie de elementos de protección para que esto no ocurra. Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son. Aquí os he puesto unas imágenes. Aquí tenéis una imagen sacada con termografía, ¿vale? Que es una técnica bastante útil para buscar los puntos calientes que ocurren en las instalaciones, donde puede haber puntos que con el tiempo va a haber averías, ¿vale? Aquí veis que hay una zona roja, es una zona caliente, ahí si no se soluciona el problema, pues con el tiempo habrá una avería. Luego también es alguna vez común pues que se deteriore lo que son los aislamientos de los cables eléctricos, de los cables activos, bien por la temperatura excesiva, que no tiene que ocurrir, o por el tema de los roedores, de ratones que pueda haber en las instalaciones y que puedan llegar a dañarlos, ¿vale? Esto si ocurre, pues tendrá que haber unas protecciones para que no den problemas. También he querido poner una imagen, ¿vale? De una instalación donde no tendríamos, por ejemplo, ni diferencial ni toma de tierra y si nosotros fuéramos a tocar pues la lavadora esta, pues podríamos electrocutarnos. Esto es lo que quiero que veamos, ¿vale? Que ahí existen una serie de problemas y que existen una serie de elementos que lo van a poder solucionar. Voy a realizar una clasificación de los defectos de las instalaciones eléctricas que he pensado que podría ser interesante y con esta clasificación pues vamos a empezar a ver qué es cada cosa. Por un lado vamos a ver que hay sobreintensidades. En las sobreintensidades las podremos dividir en dos tipos, ¿vale? En sobrecargas, que a veces también sobrecarga y sobreintensidad se suele denominar igual, y en cortocircuitos, ¿vale? Los dos vamos a ver que son un aumento de la intensidad. En el caso de sobrecarga veremos que es un aumento sobre la intensidad nominal más pequeño que un cortocircuito, pero bueno, ahora poco a poco lo vamos viendo. También podemos tener defectos de aislamiento, ¿vale? También podemos tener sobretensiones y veremos que estas sobretensiones podrán ser permanentes o podrán ser transitorias. Bueno, por lo que estáis viendo en este esquema es lo que vamos a ir viendo a la continuación y al final del vídeo vamos a poder ver qué elementos protegen cada uno de estos defectos, ¿vale? Cada uno de estos defectos en la instalación. Empecemos por una sobreintensidad. Como podéis imaginar, una sobreintensidad es un aumento de la intensidad, ¿vale? De la intensidad nominal para la cual la instalación ha sido diseñada, ¿vale? Os he comentado que dentro de sobreintensidad tenemos lo que sería la sobrecarga, que como aquí comento es la intensidad que circula por una instalación es superior a la intensidad nominal para la que ha sido diseñada, ¿vale? Si esta intensidad persiste en el tiempo, puede dañar los conductores por un aumento de temperatura, ¿vale? Aquí os pongo una imagen de una posible que creo que todo el mundo hemos utilizado, una serie de que se le llama este ladrón, por ejemplo, que podemos conectar varios interruptores a él, ¿vale? Y estamos sobrecargando esta línea. Realmente, si la línea está bien realizada, como podría estar en una vivienda, pues bueno, ese interruptor también estará protegido con un PIA arriba y cuando quisiéramos consumir más, pues el PIA debería saltar, ¿vale? Pero esto es una sobrecarga. Estamos hablando de intensidades en torno al
3-4 veces como máximo de la intensidad nominal, pero bueno, una sobrecarga puede ser 1,3-1,4 veces la intensidad nominal. ¿Vale? En una instalación como la que vamos a ver nosotros con motores, pues una sobrecarga, por ejemplo, podrá venir, o sea, un aumento de la intensidad nominal para la que ha sido diseñado el motor. Imaginar que pues hay que hacer un esfuerzo mecánico más grande, pues porque la parte mecánica está dañada, rodamientos, y ese motor tiene que trabajar una intensidad por encima. Esto sería perjudicial, ¿vale? Para la instalación, pues el motor podría llegar a quemarse y esto veremos qué elementos hay que poner para que esto no ocurra, ¿vale? Luego, por otro lado, se puede producir un cortocircuito. Un cortocircuito es cuando dos conductores activos que están a diferente potencial se unen, ¿vale? Entonces hay un aumento considerable de la intensidad y es muy peligroso, ¿vale? Esto si ocurriera, pues tiene que haber unos elementos que protejan la instalación, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen de lo que es un cortocircuito. Estamos uniendo dos cables que están a diferente potencial. ¿Veis cómo saltaría una chispa? Esto puede llegar a quemar, como os pongo aquí en esta imagen, por lo que es una instalación, ¿vale? Y se quemaría aquí la parte de la instalación y podríamos tener problemas graves llegando incluso a quemarse las viviendas, ¿vale? Si nos fijamos en la ley de Ohm, vamos a ver la intensidad que podría producir un cortocircuito. La intensidad de un cortocircuito, imaginaros, yo tengo una tensión que es constante, pueden ser 230 voltios, y la resistencia en un cortocircuito tiende a cero, no es que sea cero, pero tiende a cero. La intensidad que va a tender a infinito. ¿Por qué? Un número dividido para cero, pues tiende a infinito, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando de intensidades en torno al 30, 40, incluso más de la intensidad nominal. Ahora, cuando veamos las protecciones que se ponen por una sobrecarga como cortocircuito, veremos que los tiempos de respuesta para que la instalación se quede sin tensión y que no circule la intensidad serán diferentes, ¿vale? Un cortocircuito pues tiene que cortar automáticamente, ¿vale? Y una sobrecarga pues habrá unos tiempos de disparo que si la sobrecarga no persiste, se cesa, pues la instalación seguiría funcionando. Ya veremos el porqué. Continuemos. Vamos a ver lo que son los defectos de aislamiento. O sea, el correcto aislamiento de los elementos de una instalación, tanto en los conductores como entre conductores y masa y tierras, es muy importante, ¿vale? Que sea el aislamiento esté correcto, ¿vale? Porque esto nos va a garantizar que no se produzcan contactos indeseados, ¿vale? Entre los elementos a distinto potencial. Entonces ya tendremos bastante ganado para que la instalación funcione bastante bien, ¿vale? Si por algún motivo el aislamiento se daña y no es el adecuado, pues van a poder ocurrir dos cosas. Por un lugar, pues va a ocurrir lo que acabamos de ver, un cortocircuito en la transparencia anterior. Se juntarán dos conductores activos que estén a distinta tensión y ocurriría un cortocircuito, con lo cual vamos a tener que protegerlo. También puede ocurrir que se pongan en contacto una parte activa de la instalación, como por ejemplo un cable que esté a una tensión de 230, con otra parte que no sea conductor, por ejemplo en la carcasa de un motor, una parte metálica. ¿Qué pasa en este momento? Que esa carcasa del motor o esa parte metálica estaría al mismo potencial que el propio cable. Si yo voy a tocar este cable, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que me va a dar una descarga eléctrica, ¿vale? Por eso hay que proteger también las instalaciones para esto. En este momento podremos encontrar y vamos a ver lo que es un contacto indirecto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en la imagen que he puesto. Tenemos lo que sería la instalación, yo tengo el cable de la fase, se ha soltado, está tocando la carcasa metálica, de aquí he puesto una lavadora, pero puede ser un motor eléctrico, ¿vale? Si no está protegida esta lavadora con el cable de tierra ni con el interruptor diferencial, yo tocaría la carcasa metálica, como esta carcasa metálica estaría, por ejemplo, a 230 voltios, aquí hablando de España, ¿vale? Entre fase neutro y 230 voltios, pues ¿qué ocurriría? Que circularía a través de mi cuerpo hacia tierra la intensidad, ¿vale? Me estaría electrocutando, me daría una descarga eléctrica. Esto no tiene que ocurrir, ¿vale? Y para esto pues pondremos las medidas oportunas. Ya os adelanto que esto va protegido con el interruptor diferencial y si está la lavadora que tiene que estar puesta a tierra, automáticamente cuando esto ocurra saltará el diferencial y a nosotros no nos podremos electrocutar, ¿vale? Otra cosa que también puede ocurrir se llama lo que es el contacto directo. No es que yo sin querer pues toque una parte activa de una instalación. Yo esté, por ejemplo,
en un portalámparas, esté manipulando, no haya quitado bien la tensión, ¿vale? Y yo toque la fase del portalámparas, ¿vale? Si está con corriente. ¿Qué pasaría? En ese momento estoy tocando yo la parte activa y me va a ocurrir lo mismo. A través de mi cuerpo va a haber una descarga hacia tierra, ¿vale? Aquí tengo que diferenciar lo que es contacto indirecto y directo. ¿Por qué? Porque yo si estoy tocando la carcasa de una lavadora es una parte que no es activa, es una parte que tiene que ser segura y al tocar yo esta carcasa no me debería electrocutar. Pero en cambio, si estoy tocando ya unos cables que hay tensión, pues tendré que asegurarme antes de cortar la corriente, de mirar allí, de que no tengo tensión, para que esto no ocurra. ¿Vale? Esto es la diferencia de contacto indirecto, es cuando yo sin querer estoy tocando una parte que no debería estar expuesta a tensión y está expuesta a tensión, y el contacto directo es cuando estoy tocando una parte que puede haber tensión o que hay tensión, ¿vale? En los dos casos debería haber los elementos para que me protegeran. Ya os digo, en el contacto indirecto no debería ocurrir si tengo diferencial y toma de tierra conectada, y en el contacto directo, pues si yo lo tocara y tengo el diferencial, automáticamente este debería de saltar. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Luego también a la intensidad que se va a fugar a través de mi cuerpo, porque claro, yo digo que voy a recibir una sobrecarga a través de mi cuerpo, ¿no? Que me puedo electrocutar. Esta intensidad que he dibujado aquí en azul y que estamos llamando que está fugando desde la instalación hacia tierra se llama intensidad de fuga, ¿vale? Esto cuando veamos el diferencial ya veremos a qué se trata y de qué es, porque es bastante importante. Continuemos. Vamos a ver que también se pueden producir sobretensiones. La sobretensión, pues como estamos comentando, podéis imaginar, es un aumento de tensión superior a la tensión nominal de la red, ¿vale? Como consecuencia podemos tener una simple interrupción del servicio eléctrico, o sea, del servicio eléctrico de la corriente que nos está llegando a nuestra instalación, o incluso se puede llegar a la destrucción de los cuadros eléctricos y de los equipos conectados a él, ¿vale? Las podemos clasificar en dos tipos, en transitorias o temporales, también denominadas las temporales permanentes. La sobretensión transitoria es un gran valor de sobretensión en un periodo muy poco, ¿vale? Normalmente son debidas o a fenómenos atmosféricos o a maniobras en la red, ¿vale? Que hay un rayo en la red y automáticamente hay una sobretensión transitoria de valor muy grande, pero que persiste poco en el tiempo, ¿vale? Y también podremos hablar de sobretensiones temporales, también denominadas permanentes. Aquí el valor de la sobretensión es menor, estamos hablando más o menos de por encima del 10%, pero que la duración en el tiempo es mayor, ¿vale? Esto pueden ser debidas, por ejemplo, a la pérdida del neutro de los transformadores. Las sobretensiones también pueden llegar a destruir lo que son los equipos y pueden llegar a producir incendios. Pensar que, por ejemplo, en los enchufes que tenemos en casa o cualquier contactor relé está hecho para una tensión que puede aguantar, ¿vale? O sea, los contactos que hay entre la fase y el neutro, donde vemos el tornillo de la fase y el neutro, hay una separación entre ellos. Y esa separación, si es un equipo que está garantizado para funcionar a 400 voltios, pues es la separación suficiente para que pueda funcionar a esa tensión. ¿Qué ocurre si la tensión es mucho mayor? Pues que esta distancia que hay entre la fase y entre el neutro, entre esos tornillitos, pues nos está asegurando que a esos 400 voltios o sea, no se va a producir el arco eléctrico. Pero si la tensión es mucho mayor, como esa distancia no es tampoco muy grande, no está diseñada para esa sobretensión, puede acarrear un arco eléctrico entre ellos y llegar a ese arco, pues llegar a quemar la instalación o también deteriorar, si no poco a poco, lo que sería ese plástico y llegarlo a quemar, ¿vale? Por eso es la importancia de que estas sobretensiones, aunque sean pequeñas, hay que protegerlas. Ahora vamos a ver una tabla de qué dispositivos de protección protegen estos defectos de las instalaciones. Vamos a ver los diferentes dispositivos de protección. Para proteger una sobrecarga vamos a tener el interruptor magnetotérmico o el relé térmico. Para proteger de un cortocircuito tendremos el interruptor magnetotérmico y el fusible.
Para proteger de contactos directos o de contactos indirectos tendremos el interruptor diferencial. Y para proteger sobretensiones tendremos los dispositivos de protección contra sobretensiones. Ahora vamos a realizar una serie de vídeos para ver cada uno de estos dispositivos de protección, cómo funcionan. Hasta aquí hemos llegado en este vídeo y en vídeos sucesivos veremos los dispositivos de protección. Y ya a continuación, después de ver los dispositivos de protección, ya veremos cómo realizar los esquemas eléctricos. Espero que este vídeo haya sido de su interés y en siguientes vídeos nos vemos. Un saludo a todos.